después de los 5 minutos de clase, ya no voy a dejar entrar a nadie. Ya son las 9:06 y faltan algunos compañeros, por respeto a los que van a presentar. ¿Sale? Ok. Muy bien, pues nos quedamos en el glaucoma crónico de ángulo cerrado. Igual, pues una repasada rápida de sus de los síntomas y los signos. Pues en los síntomas quedamos que casi siempre es asintomático. Y suele dar síntomas precisamente el paciente ya cuando estamos en una etapa muy avanzada del glaucoma. Y en pues nos va a mostrar disminución de la visión, pérdida de los campos visuales, que es pues característico casi de todos los glaucomas. Y los signos, pues en la gonoscopía vamos a encontrar bandas amplias de sinequias anteriores en el ángulo. También las sinequias van a bloquear la visualización de las estructuras subyacentes del ángulo y la presión intraocular va a estar elevada, que también quedamos que en ocasiones puede estar disminuida. Aquí la etiología de este tipo de glaucoma, pues principalmente puede ser por un glaucoma de ángulo cerrado agudo prolongado, un glaucoma uveítico previo con desarrollo de sinequias anteroposteriores, desaparición de la neovascularización de la cámara anterior con la subsiguiente desarrollo de sinequias, láser previo a la trama trabecular, típicamente observado con pequeñas sinequias anteroposteriores, la cámara anterior plana, previamente debida a una cirugía, un traumatismo o bien hipotonía que provoca pues el mismo desarrollo de estas sinequias. Aquí nuestro diagnóstico va a ser en base a la valoración basal completa del glaucoma. Igualmente, nos vamos a apoyar de la clínica, pues hacer una correcta anamnesis, hay que indagar de la presencia de los síntomas en episodios anteriores de cierre de ángulo agudo, antecedentes de retinopatía diabética, proliferativa, una oclusión vascular retiniana o el síndrome isquémico vascular. También hay que ver si nuestro paciente cuenta con historia de traumatismo o una hipotonía, uveitis o algún tratamiento con láser que haya tenido anteriormente. Dentro del tratamiento que vamos a dar es pues si nuestro paciente muestra un cierre de ángulo con bloqueo pupilar, pues vamos a realizar una iridotomía periférica con láser, pues esto para prevenir precisamente episodios ulteriores de cierre angular. Y también se puede realizar una iridoplastia con láser para intentar disminuir la formación pues de estas sinequias o de una nueva. Luego seguimos con el glaucoma por recesión angular. En pues no encontré una imagen como tal, pero igual nos habla de sus signos y síntomas. Dentro de sus síntomas también se va a presentar nuestro paciente asintomático. Ya cuando estemos igual en unas etapas avanzadas, pues va a referir pérdida en los campos visuales y el paciente algo importante es que va a tener antecedentes de IPEMA o algún traumatismo del ojo glaucomatoso. Sus signos, vamos a encontrar inserción desigual del iris, iris ausente o desgarrado y recesión posterior del iris. No, le regreso, por favor. Aquí pues igual, lo más importante, igual el diagnóstico pues es por clínica y dentro del tratamiento pues vamos a hacerlo, podemos dar mióticos, también podemos hacer una paracentesis de la cámara anterior. ¿Sí saben cómo es la paracentesis? ¿Cómo se hace la paracentesis? No, La podemos hacer. La verdad no. La podemos hacer muy sencillo. En la periferia de la córnea se hace una incisión con una agujita tipo de insulina para liberar la presión que hay dentro del ojo. Eso es cuando la presión está muy alta y hay, no es posible hacer una iridotomía.
La iridoplastía es de ayuda, pero no es un tratamiento definitivo. La iridoplastía es aplicar láser a la periferia del iris, pero no para hacer un orificio. No, no se hace un orificio, sino se aplica láser y se contrae esa parte del iris. Entonces, en ocasiones nos abre nos llega a abrir por forma mecánica, por contracción, separa el iris del ángulo. Y cuando se hace una iridoplastía, por lo general se hace 360 grados. En la iridotomía periférica, pues sí se hace un coloboma, un orificio de aproximadamente 300 micras. Y ese sí puede ser una o dos, dependiendo qué tan estrecho sea el ángulo. Lo ideal es hacer dos, pero muchas veces con un solo orificio es suficiente. En la recesión angular, pues nos queda claro que es que hay un antecedente de traumatismo, ¿sí? O sea, literal, se desgarra el iris, y entonces a eso le llamamos que hay una recesión angular, y eso igual trae problemas para la malla trabecular, y bueno, si hay más complicaciones, si el cristalino se movió del lugar, todo dependiendo del grado del traumatismo, también es el grado de hipertensión que vamos a tener. Adelante. Muy bien, ahora seguimos con el glaucoma inflamatorio de ángulo abierto. Igual, dentro de estos, sus síntomas que nos va a referir el paciente va a ser dolor, va a presentar fotofobia y una disminución de la visión. Y sus signos, vamos a encontrar una presión intraocular por encima de la basal. Esta va a ser unilateral. Vamos a encontrar un ángulo abierto en la gonioscopía. Vamos a encontrar pupilas mióticas, siliquias anteroposteriores, inyección conjuntival y rubor ciliar. También vamos a encontrar sinequias posteriores. Dentro de este subtipo de etiología, pues pueden ser por una uveitis, ya sea anterior, intermedia, posterior o panoveitis. También podemos encontrar queratoveitis o después de un traumatismo de una cirugía intraocular. Aquí el diagnóstico diferencial, pues hay que checar si no presenta también crisis de glaucomatociclítica o un glaucoma en respuesta de corticoides o algún glaucoma pigmentario o un neovascular o una iridocyclitis de heterocrómica de Fuchs. Fuchs, la H no se pronuncia, es Fuchs. Y sí, puede estar relacionada a la uveitis, principalmente, o queratoveitis. Y claro, como mencionas, también puede ser todas las causas que nos ocasionen una inflamación importante. A diferencia, bueno, el diagnóstico diferencial, no sé si nos vas a hablar de todos los demás. ¿Así ve? Sí, ¿verdad? Me parece que sí. De los otros glaucomas, sí. De la crisis glaucomatociclítica, el secundario a esteroides, pigmentario, neovascular, que son los más, son los que más importancia les damos, ¿no? Adelante. Ok, para su tratamiento, pues en podemos dar corticoides tópicos, como es el acetato de prednisolona al 1%, se da de cada 1 a 6 horas, dependiendo de nuestro paciente. Podemos dar mediátricos o cicloplégico, como la escopolamina, también un betabloqueante tópico, como el timolol, del 0.5 al 2%, al 0.5%, perdón, 2 veces al día. Y también agonistas alfa-tópicos como la brimonidina del 0,1 al 0,2% de 2 a 3 veces al día. También inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía tópica, como lo es la dorsamida al 2%, 3 veces al día. Podemos hacer una paracentesis o también usar agentes hiperosmóticos
Aquí hay que estar dando seguimiento a nuestro paciente de cada 1 a 7 días y estar checando pues todos los sus signos y síntomas que posteriormente que haya como una mejoría. Ok, entonces, en el segundo punto que mencionas, el midriático ciclopléjico, lo vamos a dar siempre y cuando el ángulo esté abierto, ¿sí? Y si está estrecho y ya se le hizo iridotomía, no hay problema. O si estaba estrecho y tiene cirugía de catarata, pues no hay ninguna contraindicación tampoco. ¿Qué finalidad tendría el midriático ciclopléjico? Tiene dos finalidades. Una de ellas es resolver el espasmo ciliar que hay, que ocasiona dolor. Entonces, ahí atacamos un síntoma. Y el otro es, perdón, es que aquí tengo a mis hijos. Y el otro es, en caso de que haya inflamación importante y si hay un proceso de uveitis presente, es para que no haga sinequias posteriores, ¿sí? De la pupila hacia el cristalino. Entonces, esa sería la otra finalidad. Beta bloqueador, timolol es el más utilizado. Y este contenido de la bibliografía que lo sacaste está muy bien porque los medicamentos que estás mencionando son los que se utilizan actualmente. Lo único que no es muy correcto es los alfa-agonistas y los inhibidores de la adrenasa carbónica solo se aplican 2 veces al día. No tiene caso aplicarlo 3 veces al día porque su efecto dura 12 horas. Entonces, no tiene caso hacerlo cada 8 horas, ¿no? O 3 veces. Es cada 12 horas para inhibidores de anhidrasa carbónica, alfa-agonistas también cada 12 horas. Y la paracentesis la dejamos en casos que no podemos ver mucho, que la presión está muy alta, para disminuir de forma súbita la presión intraocular, ¿sí? Hacemos una incisión en la periferia de la córnea con una agujita y controlamos la salida del humor acuoso, ¿sí? Para no tener tanta presión alta. Y, bueno, de los agentes hiperosmóticos como manitol y, en el caso vía intravenosa, y la acetazolamida, como ya lo mencionaste ayer, 250 miligramos, cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Dependiendo qué tan elevada esté la presión, vía oral. Y, bueno, estos pacientes sí hay que darle seguimiento, pues, casi diario, ¿no? Hasta que vemos que esté estable, pues ya le damos una cita a los 3 días o 4 días. Adelante. Y ahora sí, como veíamos de algunos diagnósticos diferenciales que hemos estado viendo, pues dentro de uno de estos entra la crisis glaucomotociclítica, que también se va a conocer como el síndrome de Posner-Schlossman, ¿este sí se pronuncia? Sí, es Posner-Schlossman. Schlossman, sí está. Pues no está tan difícil, pero ya que sabes cómo se pronuncia, yo tampoco sabía, pero es Posner-Schlossman. Uh-huh. Ok. En el paciente, pues algo característico que no, más bien dentro de sus síntomas vamos a encontrar que pues tiene dolor leve, en sí no presenta dolor tan grave, pero igual es el malestar. También va a haber, refiere que ve en halos de colores alrededor de las luces y obviamente pues hay una disminución de la visión. Dentro de sus signos encontramos en el paciente incremento de la presión intraocular. En esta pues iba a estar más elevada. Hay que recordar que pues lo normal era como de 21 o 22 y pues va a presentar de 40 lo normal es de 7 a 20. Lo normal es de 7 a 20. Entonces, cuando tenemos presión arriba de 20, tenemos que sospechar que el paciente puede ser hipertenso, ¿verdad? Muy bien, Jacibe. Uh-huh. En pues sí vamos a encontrar que pues está muy elevada, nos refería que podían presentar presión de hasta de 40 a 60. También vamos a encontrar un ángulo abierto y sinequias en la gonioscopía, un ojo blanco. Nada más que en sí no entendí muy bien cómo va a ser el ojo blanco, doctora, porque pues lo que pasa, no les mostraba así.
Bueno, por lo general es que no es un ojo rojo como un ojo con uveitis, ¿sí? Esta crisis, se podría decir que no es un tipo de uveitis porque no afecta tanto la uvea, ¿sí? Sino si es un proceso inflamatorio en el cual se desconoce la causa y por lo general se presenta en hombres, ¿sí? La fisiopatología no es muy conocida. Lo que se sabe es que hay una inflamación en cámara anterior, puede haber células o no. Entonces no se presenta como un típico caso de uveitis. El caso de uveitis, pues el dolor es un poco más fuerte y hay ojo rojo. Es muy común. A diferencia que, bueno, la uveitis granulomatosa, secundaria a sarcoidosis, por ejemplo, no, tampoco tienen un ojo rojo muy evidente, ¿sí? Pero no hay datos de inflamación, no hay depósitos retroqueráticos, en este caso, no hay datos de uveitis ni granulomatosa ni no granulomatosa. Entonces, podemos encontrar algo de células en cámara anterior, nada más, pero la presión intraocular está elevada, entonces no encontramos la causa. Por lo general es unilateral. Entonces, cuando tenemos un aumento de la presión muy alto, unilateral, en hombres, nos tenemos que pensar, bueno, puede ser en mujeres, pero la verdad yo todos los que he visto ha sido en hombres. No dudo que haya en mujeres, pero la mayoría de las veces se presenta en hombres. Y el ojo no es muy rojo, ¿sí? No hay mucha hiperemia ni inyección ciliar. ¿Sale? Por eso se refiere como a ojo blanco, aunque como mencionas tú, bueno, a diferencia del otro ojo, sí se ve un poco más irritado, ¿no? Pero no vamos a tener las características típicas de una uveitis. Uh-huh. Sí, doctora. Bueno, y dentro de pues nuestros signos estos son los más importantes. En algunos otros pacientes también podemos encontrar como el edema epitelial corneal, inyección ciliar, constricción pupilar, una hipocromía del iris y también escasos precipitados queráticos finos en el endotelio. Su diagnóstico diferencial, igual también hay que diferenciarlo del glaucoma inflamatorio del ángulo abierto. En esta pues va a haber cantidades importantes de células acuosas y de FLE, y en este pueden existir sinequias. También el glaucoma agudo de ángulo cerrado, va a estar en la cámara anterior estrecha y un ángulo cerrado en el ojo afectado, un ángulo estrecho o cerrado en el ojo contralateral. El glaucoma pigmentario, pues aquí va a haber un incremento de la presión intraocular con frecuencia después del ejercicio o de dilatación pupilar con células pigmentarias en la cámara anterior. También vamos a tener un glaucoma neovascular, que pues aquí vamos a encontrar vasos sanguíneos anormales a lo largo del margen pupilar o de la malla trabecular o de ambos. También podemos encontrar una iridociclitis heterocrómica de Fuchs, Iridociclitis heterocrómica de Fuchs. Ajá. Asimetría en el color del iris. En pues vamos a ver un leve iritis en el ojo de color más claro y va a haber un incremento de la presión intraocular, rara vez es agudo. Tu tratamiento, bueno, igual, sí. Pues sí, diga, doctor. Sí, adelante. No, adelante, sí estás bien. En el diagnóstico, pues igual, es por clínica, hay que hacer una correcta anamnesis, hay que hacer una exploración con la lámpara de hendidura, una gonioscopía, valoración, etcétera. Y pues dentro del tratamiento vamos a encontrar los beta bloqueantes tópicos, como son los alfa, o también pueden ser alfa agonistas. Dentro de los beta bloqueantes, pues está el timolol, como ya lo hemos dicho. De los alfa 2 agonistas tópicos está igual la brimonidina. También en los inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía tópica, como la dorsalamida. También va a ser un ciclo corto de corticoides tópicos. Esto va a ser por una semana. Puede ser el acetato de prednisolona y va a disminuir la inflamación. El uso más prolongado puede provocar una elevación de la presión intraocular
También la indometacina oral, o los fármacos antiinflamatorios no esteroideos tópicos los podemos usar. También podemos instituir un inhibidor sistémico de la anhidrasa carbónica, un tópico de la anhidrasa carbónica, ese lo repetí, y si la presión intraocular está muy aumentada. No, lo que pasa es que los inhibidores de la anhidrasa carbónica es exactamente, uno es por vía oral, que sería la acetazolamida, y el tópico es la dorzolamida, o brinzolamida también la utilizamos. Y también podemos hacer una paracentesis de la cámara anterior, pues cuando se considera que la presión intraocular está peligrosamente elevada para un nervio óptico afectado. Y hay que plantarse pues un agente cicloplégico como el ciclopentantolato si el paciente pues está asintomático, más bien está asintomático. Y seguimiento, pues en un principio los pacientes deben evaluarse cada pocos días y después, dependiendo de su mejoría, pues se va citando cada semana hasta que haya una resolución completa del episodio. Y luego tenemos el glaucoma inducido por corticoides. En pues dentro de sus signos los más importantes son el incremento de la presión intraocular con el uso de corticoides precisamente. En generalmente va a tardar de 2 a 4 semanas después de que que el paciente comienza el tratamiento con los corticoides tópicos, aunque pues raramente se puede producir un incremento agudo de la presión intraocular en pocas horas. Pero también pues puede haber el caso, aunque es más frecuente observarlo con el empleo de corticoides tópicos. Y pues sí. Sí. A veces pensamos que solo los corticoides tópicos nos pudieran ocasionar esta hipertensión secundaria a los esteroides. No todos los pacientes van a desarrollar este tipo de glaucoma. Para entender un poquito, puede ser vía tópica oftalmológica, puede ser vía tópica nasal, ¿sí? Pacientes con rinitis alérgica, enfermedades alérgicas que se utilizan mucho los esteroides por vía tópica también pueden ocasionar un aumento de la presión intraocular. Incluso pacientes que toman medicamento vía oral por mucho tiempo pueden desarrollarlo, pero hay ciertas personas que tienen esta tendencia a desarrollar la presión alta. Y estos pacientes, por lo general les llamamos hiperreactivos o hiperreactores a los esteroides. Ha pasado que en cuanto a un paciente le indicamos cortisona o algún esteroide, más común para enfermedades, por ejemplo, una conjuntivitis bacteriana, y le dejamos su antibiótico con esteroide, pueden desarrollar a los 2 días un aumento súbito de la presión. Esto ya viene en los genes de cada persona, si va a ser hiperreactivo o no. Pero como no podemos saber si es hiperreactivo o no, todos los pacientes que indiquemos esteroides debemos darle seguimiento, ¿sí? Se da mucho, y muchas veces vimos casos de glaucoma secundario a esteroides en pacientes que nos referían que se estuvieron poniendo unas gotitas para ojo rojo que un familiar le recetó o le recomendó. ¿Sí? Entonces, a un paciente se le dio un antibiótico con antiinflamatorio o se le dejó por separado el antiinflamatorio, el médico le dijo, ese es un antiinflamatorio, y entonces el paciente, el amigo, el familiar, le comenta al paciente y, ay, mira, a mí me recomendaron estas gotitas, póntelas. Ok, el paciente se pone antiinflamatorio, pasa tiempo, se lo vuelve a poner, de rutina se lo aplica y llega con un glaucoma avanzado, ¿sí? Porque aunque no fue tanto tiempo, tal vez el que se estuvo poniendo el medicamento, pues sí está elevada la presión. Y pueden ser presiones no tan altas, ¿eh? O sea, pueden ser presiones de 40 y que el paciente pudiera o no tener dolor. Entonces, no nada más
el abuso de los esteroides nos pueden ocasionar glaucoma, sino también una catarata, sobre todo una subcapsular posterior que ya nos mencionó David. ¿Sale? Adelante. Y sí, pues signos de glaucoma primero en ángulo abierto nos está diciendo pues no hay síntomas, ¿no? El síntoma ya es cuando el paciente ya llega pues con presiones moderadamente altas y con baja visual, pero ya el daño ya es irreversible y lamentablemente pues puede ser en los dos ojos, dependiendo dónde se estuvo aplicando el medicamento o si fue por vía sistémica puede ser en los dos ojos. Adelante. Así es. Ok. Y pues lo único de los corticoides, el que nos mencionaba que pues es el más potente, es el de dexametasona. Y pues igual que aquí hay que tener cuidado con los pacientes con predisposición a desarrollar glaucoma, pues igual todos los antecedentes los factores de riesgo que aplicaba para estos pacientes como antecedentes familiares, de ser mexicano o de africano de raza negra, también de miopía grave, traumatismo ocular, enfermedades como diabetes, etcétera. Y pues tienen más probabilidad de estos pacientes a responder precisamente a los corticoides y a un glaucoma secundario. Aquí su diagnóstico diferencial, pues precisamente hay que diferenciarlo del primario de ángulo abierto, de un glaucoma exfoliativo y del glaucoma inflamatorio de ángulo abierto. Su tratamiento, bueno, igual, estudio, pues de diagnósticos es esa anamnesis, la exploración ocular completa, una valoración completa basal completa del glaucoma. Y su tratamiento, pues hay que valorar el tratamiento con pues si cualquiera o pues precisamente hay que reducir la presión intraocular y en pues hay que valorar si corticoides es verdaderamente necesario y si no lo es, pues se debe interrumpir o retirar gradualmente. Aquí, diga. Sí, aquí es importante, hemos tenido casos de pacientes con uveitis que pues saben que necesitan el esteroide y son tratamientos largos, dependiendo qué tanta inflamación tenga y qué tanta respuesta tenga al medicamento de esa inflamación. En ocasiones cuando vemos que los dejamos cada 2 horas, el esteroide en las uveitis, cada 2 horas, pero de repente empezamos a ver que hay aumento de la presión cuando no lo había previamente, ¿sí? Entonces decimos, no, pues parece que es hiperreactora al esteroide, entonces lo empezamos a bajar, pero la uveitis se empieza a descontrolar otra vez, entonces tenemos que volver a dejar antiinflamatorio esteroideo y otra vez vuelve a aumentar la presión. Se ve en esos pacientes que cuando se empieza a retirar o disminuir la frecuencia del esteroide, la presión empieza a bajar. Se reinstala el tratamiento esteroideo y vuelve a aumentar la presión. Son pacientes, híjole, bien difíciles de tratar, súper difíciles. Al menos yo he tenido varios pacientes, pero no todos. Entonces, ¿qué nos explica que un paciente si se le dé su tratamiento antiinflamatorio por un mes o mes y medio, que por lo general es cada 2 horas y se va disminuyendo gradualmente, se va haciendo un esquema de dosis reducción, cada 2, a los 3 días lo bajamos a cada 4. Esos pacientes con uveitis tenemos que estarlos viendo cada tercer día o cada 3 días. Y tomar la presión intraocular, porque no sabemos qué paciente es hiperreactivo a los esteroides, ¿sí? Entonces, pues en estos casos, pues nos apoyamos mucho con el AINE, ¿sí? Con el antiinflamatorio no esteroideo. No es tan potente como el esteroideo, pero pues nos tiene que controlar algo la inflamación y la presión intraocular pues disminuye notablemente. Entonces, aquí a lo mejor no cede al 100% la inflamación, pero la presión baja, entonces el riesgo de desarrollar glaucoma pues es más bajo a que si seguimos con el esteroide, ¿sí? E incluso el dolor, ya uno no sabe si es por la uveitis o por la presión alta. En algún momento puede estar pues combinándose la causa, ¿no? Entonces, pues para que tengan esto en mente de que si
sí puede pasar. Y hasta ahorita vas muy, muy bien, Jacibe. La verdad te felicito porque has cubierto muy bien con lo conciso, o sea, lo que necesitan saber ustedes, no necesitan saber más. Está muy bien. Adelante, Jacibe. Sí, gracias, doctora. Bueno, y dentro de ya que valoramos el tratamiento con corticoides, si no lo podemos retirar, entonces se cambia por uno con menos propensión a elevar la presión intraocular. Es decir, pues si estamos dando dexametasona, que quedamos que era como que el que más tiende a elevarla, pues lo podemos cambiar por un fluorometalona o loteprednol, etcétera. Sí, el loteprednol y la fluorometolona son los esteroides más suavecitos que tenemos, ¿sí? Y esos por lo general los dejamos en pacientes con alergia. Entonces, la dexametasona, chicos, no la usen. O sea, no la usen a menos de que vean un paciente, pues que tiene una conjuntivitis cañona y no tiene nada más que ofrecerle, pues déjenle sí los usamos, o sea, sí los usamos, pero le decimos al paciente, solo lo puede usar por esta semana. Terminando, no, porque este medicamento si lo usa más tiempo le puede ocasionar glaucoma, entonces ya lo asustas, y dice, no, entonces ni las recomiendo y ya las dejo de usar o les pongo una marca o algo para no usarlas, ¿sí? O sea, sí lo pueden hacer, pero a menos de que sea una conjuntivitis muy fuerte, lo que más utilizamos es el acetato de prednisolona, ¿sí? Este es un esteroide moderado, pero para otras enfermedades que no requerimos un antiinflamatorio tan potente, pero queremos que sea esteroide, entonces sí, dejamos la fluorometolona o el loteprednol. Ok. Y también, como te mencionaba ya la doctora, pues recurrimos a los AINES tópicos. En este puede ser el ketorolaco o el diclofenaco. Podemos iniciar tratamiento antiglaucoma, pues como ya lo hemos visto anteriormente, con todos los glaucomas como beta bloqueantes, etcétera. Y hay que plantearnos una paracentesis igual, pues si de la cámara anterior, si la presión intraocular pues nos está provocando un daño activo. Y el seguimiento pues va a depender de la gravedad de la elevación de la tensión y del daño glaucomatoso, y pues se deben de seguir a estos pacientes como si tuvieran ya un glaucoma de ángulo abierto, dar el mismo seguimiento, estarlos evaluando, etcétera. Luego seguimos con el síndrome de dispersión pigmentario, o también conocido como glaucoma pigmentario. No, aquí un paréntesis. El síndrome de dispersión pigmentaria nos puede llevar a glaucoma pigmentario. Entonces, en los pacientes que detectemos que hay un síndrome de dispersión pigmentaria, hay que estarlos evaluando más o menos cada 3, cada 4 meses para lograr o identificar un aumento de la presión intraocular. Pero podemos tener pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria que aún no han hecho glaucoma, incluso que no han hecho hipertensión ocular, pero casi todos los pacientes que tienen glaucoma pigmentario, pues obviamente más bien todos los pacientes con glaucoma pigmentario tuvieron síndrome de dispersión pigmentaria previa, pero no necesariamente todos los pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria lo desarrollan. Lo que sí hay que hacer es identificarlo, que es muy difícil que ustedes lo puedan identificar a menos de que lo vean en una lámpara de hendidura. En un momentito vamos a ver por qué. ¿Sí? Adelante, Jacibe. Sí, bueno, pues en este nos dicen sí que es la dispersión de pigmento, pues se va a referir a un incremento patológico del pigmento en la malla trabecular. Esto va a estar asociado con defectos característicos de la transluminación del iris en forma de radio en la parte media periférica. Aquí el pigmento pues nos puede obstruir la malla trabecular, lo que nos va a provocar un incremento de la presión intraocular y un glaucoma secundario de ángulo abierto. El pigmento en la parte posterior de la cápsula del cristalino es casi patognomónico y siempre debe buscarse durante la exploración. Aquí los síntomas que va a referir nuestro paciente es visión borrosa, dolor ocular y visión de halos coloreados alrededor de las luces después del ejercicio o dilatación pupilar. En este puede ser asintomático también. Este es más frecuente en adultos jóvenes y en hombres miopes entre los 20 y 45 años. Generalmente es bilateral, aunque asimétrico. Sus signos. Así es.
Así es, adelante, Jacibe. Ok, los signos dentro de los importantes tenemos que va a haber una transluminación del iris en forma de radio. En esta la parte media periférica correspondiendo al contacto iridosonular en una pigmentación homogénea densa de la malla trabecular en 360 grados. En esta lo vamos a ver por la gonioscopía. En ausencia de signos de traumatismo o inflamación. Y dentro de estos son los más importantes que vamos a ver en este tipo de síndrome. ¿Iba a decir algo? Sí, en DTI no escuché bien qué dijiste, en forma de radio. Que esta es de la transluminación del iris, que va a ser en forma de radio en la parte media periférica, correspondiendo. Sí. Ese signo se llama uso de Krukenberg. ¿Uso? Sí, tiene un nombre, uso, con H, H-U-S-O, uso de Krukenberg, en forma de uso, sí, como lo mencionas tú, en forma de radio, bueno, una forma así como circular. Gracias. Si notas una imagen, más adelante yo se las busco al final, nada más recuérdenme. Es un depósito de pigmento retroquerático, que es así, en forma muy característica. Por lo general en la uveitis está como disperso, sobre todo en la parte inferior, o puede ser en toda la córnea, pero acá es en el síndrome de dispersión pigmentaria, el uso de Krukenberg, no se ve tan fácil, lo tenemos que ver por retroiluminación, y la verdad es que siempre tenemos que revisar la córnea, tratar de ver todas sus capas y en la iluminación en todos los sentidos, ¿no? Para poderlo identificar, no es tan sencillo. Y bueno, en la pigmentación, el ángulo iridocorneal, la malla trabecular, va a estar muy pigmentada, sobre todo en la parte inferior. Más, claro, en los 360 grados, pero más en la parte inferior. Ajá. Ok. Y en otros, pues vamos a encontrar dentro de los mismos síntomas, pero que pues no son un poquito menos comunes. Vamos a encontrar una banda de pigmento vertical en el endotelio corneal, un depósito de pigmento en la superficie ecuatorial posterior del cristalino y grandes fluctuaciones en la presión intraocular, pues durante las cuales se pueden observar las células pigmentarias flotando como en la cámara anterior. Ajá, de hecho, es que como me confundí un poquito aquí con la transiluminación que mencionabas al principio, más que en forma de radio es así como más vertical, como esta banda que tú hablas, más bien a esa banda de pigmento vertical en la parte posterior del iris, de la córnea, que es la quinta capa, que es el endotelio corneal, la capa más posterior de la córnea. Allí se deposita el pigmento en forma de banda, más bien, más que de radio, más que circular, más bien es en banda de pigmento en la parte corneal. Ahorita voy a buscarles una imagen para que lo vean. ¿Sale? Sí es muy característico del síndrome de dispersión pigmentaria. Adelante. Dentro de sus diagnósticos diferenciales, pues hay que valorarlo de un glaucoma exfoliativo. En pues la transluminación del iris pues pueden estar presentes, pero pues se encuentran próximos al margen pupilar y no son radiales, que pues a diferencia de este síndrome que mencionábamos. En este tipo de glaucoma exfoliativo se puede observar un material blanco escamoso en el borde pupilar o en la cápsula anterior del cristalino y en el endotelio corneal. También lo podemos diferenciar del glaucoma inflamatorio de ángulo abierto. En pues vamos a encontrar leucocitos en la cámara anterior, una transluminación del iris no radial y con frecuencia encontramos sinequias con la gonoscopía. También podemos diferenciarlo de un melanoma del iris. En pues encontramos una pigmentación de las estructuras angulares acompañadas de la lesión pigmentaria en el iris o de oscurecimiento difuso de este mismo. También vamos a encontrar la liberación pigmentaria. Bueno, hay que diferenciarlo de la liberación pigmentaria postoperatoria después de la implantación intraocular de lentes en la cámara posterior y también de la siderosis.
Sí, sobre todo en el melanoma del iris. ¿Por qué? Por la liberación de pigmento, ¿no? Entonces, cuando vemos un paciente con pigmento retroquerático o en el endotelio corneal o aumento de pigmento en el ángulo, a la gonioscopía, entonces tenemos que pensar en todo esto, ¿no? Ya cuando vemos el uso de Krukenberg, pues ya nos orienta más a que es algo que está liberando pigmento, pudiera ser un melanoma o simplemente tratarse del síndrome de dispersión pigmentaria. Y además de ver esto de uso de Krukenberg, si ya tiene mucho tiempo el paciente con síndrome de dispersión pigmentaria, vamos a encontrar también a la retroiluminación, una despigmentación del iris. O sea, vamos a poder ver cuando nosotros dirigimos la luz hacia la retina de forma difusa, vamos a tener a la retroiluminación, que la luz que nosotros enviamos se refleja hacia nosotros a través de la pupila, ¿sí? El iris actúa como una pared que no nos deja ver más allá, pero en el glaucoma, en el síndrome síndrome de dispersión pigmentaria, este pigmento se va liberando del iris, entonces el iris se va quedando sin pigmento, entonces en ocasiones puede ser tan intenso que podemos tener una retroiluminación de esa luz, pues, a través del iris, del estroma del iris, ¿sí? Entonces ahí es que cuando nos damos cuenta, no, pues sí, o sea, hay una destrucción, hay una liberación del pigmento que nos va a obstruir la malla trabecular y nos puede ocasionar, pues, el aumento de la presión y llevar a glaucoma, ¿verdad? Y bueno, también es importante, si tenemos un paciente que sospechamos que, bueno, que tiene pigmento retroquerático, pero ya descartamos uveitis y vemos que el ángulo no está tan pigmentado, entonces, y el paciente tiene un antecedente de cirugía, entonces hay que pensar que esta liberación de pigmento fue secundaria o fue transoperatoria, ¿no? Al momento de la cirugía o de implantación del lente intraocular. Adelante. Y pues sí, igual como comentaba la doctora, pues precisamente dentro del diagnóstico, pues en nuestra clínica, una de nuestras preguntas que tenemos que hacer es que si tuvo nuestro paciente antecedente de un traumatismo o un cuerpo extraño intraocular previo. También hay que buscar antecedentes de disminución de la visión o de halos. Y vamos a apoyarnos de la exploración con cámara con lámpara, de hendidura. En esta, pues, sobre todo buscando la transiluminación del iris. Los grandes defectos, pues, pueden observarse dirigiendo la luz con un pequeño rayo de luz de la hendidura directamente en la pupila y se puede obtener un reflejo rojo, pero si los defectos no son muy marcados, se requiere una transluminación escleral. Aquí pues se va a buscar la banda de Krukenberg en el endotelio corneal y se va a localizar el pigmento en el ecuador del cristalino colocando el rayo de hendidura nasalmente. Luego también pues podemos hacer una valoración basal del glaucoma para pues diferenciarlo del glaucoma de primario del ángulo abierto. Su tratamiento, igual que en los otros glaucomas, como similar al del ángulo abierto, pues hay que valorar. Acá vamos a depender de la presión intraocular, del daño del nervio óptico y de la extensión de los síntomas. En pues nuestro principal objetivo es disminuir el contacto mecánico iridosonular. Esto va a ser con agentes mióticos que uno en primera línea y después también podemos con iridotomía periférica con láser. Aquí para disminuir la dispersión del pigmento al reducir el contacto iridosonular, pero pues sigue siendo controvertida y no muy recomendada. Acá en agentes es agentes mióticos, ¿no? No micóticos. Ah, sí, perdón. Sí, porque micóticos más bien se refiere como a hongos, micosis y cosas por el estilo. Sí, perdón, pero era mióticos. Ajá, es mióticos, ajá, o sea, medicamentos que inducen la miosis, como cuáles, pilocarpina, ¿sí? La pilocarpina es el único agente miótico que tenemos por el momento al alcance, que es el medicamento que dejamos para
para que se contraiga la pupila, o sea, se haga más pequeñita y a su vez mecánicamente jala abre el ángulo iridocorneal, ¿sí? Pero la desventaja, ¿por qué no lo dejamos como tratamiento habitual? Porque nos puede ocasionar dolor de cabeza, ¿sí? Y entra poquita luz. O sea, sí la visión está un poco más reducida, o puede estar más reducida. Entonces, no lo dejamos como, solamente es como para el momento, por ejemplo, antes de aplicar la iridotomía. Y hay, hay mucha controversia, aunque hay más peso sobre que sí se haga iridotomía periférica, porque sí nos ayuda, sí nos ha ayudado a controlar la presión, pero como la fisiopatología pues no es de ángulo estrecho, o sea, el ángulo no está estrecho, ¿sí? Entonces, por eso dicen, bueno, ¿por qué haces iridotomía periférica si no está estrecho el ángulo? Bueno, nos ha funcionado. O sea, la razón, pues no, la fisiopatología realmente no se entiende mucho en ese sentido, porque el ángulo está, pues por lo general está abierto, como se presenta por lo general en pacientes miopes. Los pacientes miopes tienen cámaras amplias, cámaras anteriores amplias, y por lo general el ángulo está abierto, ¿no? Entonces, pues sí hay controversia, pero sí la hacemos, la iridotomía periférica. Uh-huh. Y en este de la pilocarpina, doctora, bueno, yo había visto que podía hacer una dosis a la semana o bien se podía usar el gel. Aquí como que ¿cuál es el más recomendado? Gel no se utiliza, gel no, y la pilocarpina, por esa misma razón no se le deja diario al paciente. Sí, o sea, la verdad es que nosotros lo hemos hecho cuando como hipotensor baja muy poquito la presión, pero es una ayudita. Cuando el paciente no, por alguna razón no se puede operar y ya tiene terapia tópica antiglaucomatosa máxima, es decir, ya tenemos cubiertos con los 4 grupos que son análogos de prostaglandinas e hiposecretores del humor acuoso, como son los beta bloqueadores, alfa 2 agonistas y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Cuando ya tenemos un paciente con todo esto y la presión no llega a la meta, pues, y no se puede operar, por alguna razón o no quiere o lo que sea, pues le damos pilocarpina, pero sí refiere el paciente de dolor de cabeza y que vea un poco menos. Entonces, pues así como tratamiento no lo dejamos, más como una ayuda extra, pero no es de primera elección. Uh-huh. Ok, doctora, gracias. Y pues nos mencionaba que cuando pues había que plantearnos una técnica de filtración minuciosa cuando nuestro tratamiento y el de láser fracasan. Y pues en estos pacientes miopes jóvenes tienen un mayor riesgo de desarrollar una maculopatía por hipotonía. Uh-huh. Sí, la verdad es que a menos que esté muy alta la presión, y que tenga datos de progresión glaucomatosa, solo hasta este momento realizamos una cirugía filtrante, que la técnica más realizada a nivel mundial pues es la trabeculectomía. Y bueno, a todos estos pacientes, como lo va a mencionar ahorita Jacibe, sí hay que hacerles prueba de campos visuales e incluso también de imagen, como la tomografía del nervio óptico, y estudio de células ganglionares es muy importante para detectar. Muy probablemente esta bibliografía que nos estás presentando, no sé de dónde es, pero está muy buena, o sea, es más o menos reciente, pero actualmente ya sabemos que hay un glaucoma que se llama glaucoma temprano, que este glaucoma no se demuestra en los campos visuales. Por eso es importante mencionar que todo paciente con sospecha de glaucoma no solo pidamos campos visuales, porque muy probablemente van a salir normales, pero podemos detectar un daño prematuro, o de forma prematura, que hay un daño, con el estudio de células ganglionares, sí, que también es una prueba de imagen. Entonces es importante que también sepan eso para hacer pregunta de examen. ¿Qué más? No sé, ya se va a terminar la hora de clase. Todavía nos faltan algunos tipos de glaucoma. Si quieren, lo dejamos aquí y nos conectamos a las 10:05.
¿sí? O sea, voy a conectarme a las 10, pero damos unos 5 minutitos para que todos se conecten. ¿Sale? Muchas gracias, Jacibe. Sí, doctora. Gracias. Muchas gracias.
Hola chicos, una disculpa porque no me pude conectar con el Wi-Fi, con la red que estaba conectado y estoy usando mis datos. Este, porque si no, no había otra forma. Creo que ahorita no está muy bien esta red a la que estaba conectada. Pero bueno, entonces vamos a ver, les voy a presentar así como rápido un pequeño videíto sobre el síndrome de dispersión pigmentaria. No, déjenme, les bajo aquí esto porque está. Vamos a ponerlo de nuevo. Entonces, vemos aquí sobre en la córnea estos depósitos retroqueráticos, a diferencia de la uveitis, donde tenemos estos depósitos retroqueráticos, además de que la distribución es diferente, es decir, casi siempre está como de la parte media y hacia la parte inferior. Los depósitos son un poco más gruesos, no tan finos, ¿sí? Claro que cuando son muy gruesos son los que llamamos depósitos en grasa de carnero, pero este patrón lineal en banda, que es a consecuencia del movimiento del humor acuoso que trae arrastrando ese pigmento, ¿sí? Es por eso que da esta configuración. Entonces vamos a ver este videito. Fíjense aquí, este videito está muy padre porque estamos viendo aquí, nos está ejemplificando qué es el epitelio corneal, el endotelio corneal y el uso de Krukenberg. ¿Sí? Aquí lo está esquematizando de mejor manera. Esta parte que vemos aquí, lo más anterior es el epitelio corneal. Aquí viene el estroma corneal, que es la tercera capa de la córnea y más por ahí escucho alguien tiene el micrófono encendido. Y aquí vemos el endotelio corneal, que es la parte de la córnea, la capa de la córnea más posterior. La capa intermedia es el estroma, es la capa más gruesa, y el pigmento va a estar depositado aquí en el endotelio corneal, pero fíjense cómo tiene esa configuración en banda, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a encontrar en el síndrome de dispersión pigmentaria y también vamos a encontrar lo que llamamos como la línea de San Paolesi, que es pigmento por encima de la línea de Schwalbe. La línea de Schwalbe, recordemos que es esta unión que hay entre la esclera y la córnea. Es la unión donde se fusionan estas dos estructuras, la córnea y la esclera. Esa es la línea de Schwalbe. Y normalmente la vemos como transparente, ¿sí? Y la línea de San Paolesi es esta, que es lo que vemos en el síndrome de dispersión pigmentaria, que nos puede llevar a glaucoma pigmentario, ¿sí? Entonces aquí vemos el trabéculo, el espolón escleral y todo este pigmento, pues normalmente no debe estar ahí. Hay una distribución muy amplia en el ángulo iridocorneal de pigmento, que se da en los 360 grados, pero de mayor predominio en la región inferior. Bueno, entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda, no sé si ya terminamos de... esperen un poquito. Vamos a ver. Entonces ya podemos continuar, Jacibe. Sí, doctora, bueno. Sí, aquí es el síndrome pseudoexfoliativo, nos puede llevar igual al glaucoma
por pseudoexfoliación, ¿no? Que es ahorita nos va a explicar Jacibe de qué se trata. Muy bien, Jacibe, adelante. Ya. Entonces, bueno, pues en sí, como definición tenemos que es pues una enfermedad sistémica en la cual un material grisáceo blanquecino pues se deposita en el cristalino, el iris, el epitelio ciliar y la malla trabecular. Aquí la presencia de un material exfoliativo aumenta el riesgo de glaucoma en 6 veces y actualmente pues es la causa más frecuente de glaucoma secundario en personas de procedencia europea, nos decía. Aquí sus síntomas generalmente es asintomático igual el paciente en los estadios precoces. Sus signos vamos a encontrar, los más importantes es que encontramos material blanquecino descamativo en el margen pupilar. Aquí va a haber cambios capsulares en el cristalino anterior, una zona central de material exfoliativo como se ve en la imagen, con frecuencia con bordes enrollados, una zona media clara y una zona periférica turbia. Aquí vamos a encontrar una transiluminación del iris pupilares y neuropatía óptica glaucomatosa. Este va a ser bilateral, pero con frecuencia asimétrico. Aquí en el diagnóstico diferencial, pues vamos a diferenciarlo de la uveitis. Aquí pues en este va a haber depósitos endoteliales corneales que pueden estar presentes tanto en el glaucoma exfoliativo como en el glaucoma uveítico. Aquí la presión intraocular es bastante inestable en ambos. Las cinequias pues van a estar desiguales en formas de volcán, etcétera. El glaucoma pigmentario, aquí va a haber una transiluminación del iris en medio periférico. También vamos a encontrar diferenciarlo de la deslaminación capsular. Aquí esta es una verdadera exfoliación. Un traumatismo o una exposición a un calor intenso o uveitis grave pueden provocar pues una descamación de la fina membrana en la cápsula anterior del cristalino. Aquí pues es un glaucoma infrecuente. También hay que diferenciarlo de la amiloidosis primaria, pues en el material amiloide puede depositarse a lo largo del margen pupilar o de la cápsula anterior del cristalino y pues esto nos puede producir un glaucoma. Y el síndrome de uveitis, glaucoma y pema, que pues más adelante lo voy a describir, que es por una cirugía previa. El diagnóstico igual, la clínica pues una anamnesis, hay que ver si nuestro paciente, la pregunta aquí más importante es que si tuvo una exposición laboral al calor, una exploración con lámpara de hendidura, pues en esta con medida de la presión intraocular, aquí pues, hay que buscar el material blanquecino descamativo a lo largo del margen pupilar y pues suele precisarse que va a dilatar la pupila para ver los cambios de la cápsula anterior del cristalino. Aquí con frecuencia la pupila pues se dilata un poco y los primeros cambios suelen ser dispersos. También hay que hacer una valoración basal del glaucoma, como pues en el glaucoma primario de ángulo abierto. En el tratamiento, pues aquí hay que principalmente hacer la disminución adicional de la presión intraocular, pues que va a ser un papel importante para para prevenir la progresión de este tipo de glaucoma a presión baja. El objetivo es conseguir una presión intraocular entre unos 35 y 40% inferior a lo que estaban, provocando pues el daño progresivo. Hay que modificar los factores de riesgo cardiovascular en el tratamiento general. En hay que considerar una técnica de filtración minuciosa cuando fracasa el tratamiento médico láser igual. Y ahora vamos a entrar a los glaucomas inducidos por el cristalino, que es el facogénico. Ajá, entonces nada más para recapitular el tema anterior, Jacibe, entonces sabemos que un síndrome de pseudoexfoliación lo podemos identificar pues viendo material de pseudoexfoliación en el borde pupilar y que no necesariamente va a tener glaucoma ese paciente. Igual que el síndrome de dispersión pigmentaria, lo importante es identificarlo para estar evaluando a ese paciente regularmente, porque en cualquier momento pudiera empezar
a desarrollar una hipertensión ocular y esta a su vez llevarnos a glaucoma, ¿verdad? Muy bien, adelante, Jacibe. Dentro de estos tipos de glaucoma inducidos por el cristalino tenemos el glaucoma facolítico. En este pues es el que aquí va a haber una fuga de material del cristalino a través de una cápsula intacta, lo que nos va a provocar una obstrucción en el flujo de la malla trabecular. Sus síntomas, aquí el paciente va a referir dolor unilateral, una visión disminuida, un lagrimeo y fotofobia. Dentro de sus signos, lo más importante es que tenemos un incremento marcado en la presión intraocular, va a estar acompañado de partículas iridiscentes y material blanquecino en la cámara anterior o en la superficie anterior de la cápsula del cristalino. Aquí es típica una catarata hipermadura, que también se le conoce como licuada. Sí, lo que pasa es que el glaucoma facolítico solo se va a dar en caso de una catarata muy avanzada, ¿sí? Que algunos médicos describían antes como hipermadura, ¿sí? Entonces, no puede haber glaucoma facolítico si no hay catarata. Entonces, tiene que haber una catarata avanzada y blanquecina para que podamos tener un glaucoma facolítico. Esa también es una de las razones por las cuales no debemos esperar a que el paciente le siga bajando la visión. O sea, en cuanto detectemos un paciente con catarata, decirle, pues, opérate lo antes posible, ¿no? O sea, no urge, pero opérate lo antes posible, pensando en que puede haber todas estas complicaciones, no nada más intraoperatorias, sino este tipo de problemas. Veremos que nos hablará así además del glaucoma facolítico, del glaucoma facomórfico, ¿sí? En este caso, aunque esté la cápsula intacta, pues ya hay licuefacción de lo que está pues dentro del cristalino. Entonces, esto nos va a ocasionar que haya liberación de algunas células que nos van a ocasionar que haya un aumento intenso de la presión intraocular. Pero es muy importante saber que solo puede presentarse este tipo de glaucoma porque la catarata está muy avanzada. Sí, adelante. Muy bien, y pues dentro de los signos también es que el dolor suele ser muy intenso. En otros también podemos encontrar edema corneal. En la cámara anterior vamos a encontrar células, vamos a poder ver un pseudohipopión, una inyección conjuntival grave. ¿Por qué pseudohipopión? El hipopión es este contenido líquido blanquecino que por lo general, pues son leucocitos, proteínas que se liberan y se acumulan en la cámara anterior y por lo general, como es líquido, hay un nivel en la parte inferior de la cámara anterior que por lo general se da por alguna Doctora, infección intraocular, ¿sí? perdón, le interrumpí, es que como que suena un poquito más su micro y la verdad no estoy entendiendo mucho. Perdón, ¿no me escucharon bien? Es que como que se oye como eco y se escucha mi voz reflejada. Está bien lejos. Ya sé por qué, es porque me quité los audífonos. Es que me estaba lastimando, pero ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, ya. ¿Me puedes repetir un poquito, por favor? Sí, claro que sí. Les decía que pseudohipopión, porque el hipopión, lo primero que nos debe hacer pensar es que hay una inflamación, una infección intraocular, ¿sí? Lo que nos hace pensar, lo primero cuando vemos un hipopión es endoftalmitis, ¿sí? Podemos tener algún nivel de hipopión, pero son solo células inflamatorias en caso de algunas uveitis. No es lo más frecuente ver en las uveitis, pero lo podemos tener. Puede ser una uveitis o una panuveitis, o una endoftalmitis. Ese sería como los probables diagnósticos cuando vemos un hipopión. En este caso, no se trata de un hipopión como tal, sino son estas células que se liberan por la catarata avanzada que hay, por eso se le llama pseudohipopión, no es un hipopión secundario a una infección. ¿Sale? Adelante.
Muy bien, pues el diagnóstico diferencial hay que diferenciarlo de un glaucoma inflamatorio, sobre todo del ángulo abierto, una crisis glaucomatocíclica. En esta, pues, el de también como del síndrome de Posner-Schlossman, como ya lo mencionamos, el glaucoma agudo de ángulo cerrado, un glaucoma por partículas de cristalino, una endoftalmitis y glaucoma secundario a tumor intraocular. El diagnóstico igual va a ser por clínica. En este, pues tenemos que hacer una correcta anamnesis, hay que preguntar si se tuvo un traumatismo, una cirugía ocular reciente, si ha tenido uveitis en el pasado, etcétera. Vamos a hacer una exploración con lámpara de hendidura. Aquí pues buscar partículas iridescentes o blanquecinas. Hay que valorar pues si existe catarata e incremento de la presión intraocular que produzca un edema corneal. La gonioscopia de los ángulos de la cámara anterior de ambos ojos. En esta, pues si la córnea está edematosa, se puede aplicar glicerina tópica sobre ella después de anestesia tópica para aclararla temporalmente. La exploración de la retina y la papila óptica, si esta, pues sí es posible. De lo contrario, pues se realiza una ecografía de un modo B antes de la extracción de la catarata para descartar un tumor intraocular o un desprendimiento de la retina y la parasíntesis de la cámara anterior. El tratamiento, pues bueno, en este pues tenemos que el objetivo inmediato es reducir la presión intraocular, como pues en casi todos los glaucomas, o si no es que en todos. Y pues la inflamación. La catarata pues se debe de extraer pronto, en pocos días, y vamos a hacer pues igual nuestro tratamiento base, que es con beta bloqueantes tópicos, como el timolol, los alfa-2 agonistas, los inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía tópica. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, pues el beneficio de mantener los inhibidores es por vía tópica junto con un agente sistémico, pues es a veces controvertido. Los psicoplégicos tópicos, como la escopolamina, en esta al 0.25% 3 veces al día. Corticoides tópicos, como el acetato de prednisolona al 1% cada 15 minutos en 4 dosis y después cada hora. Y agentes hiperosmóticos. Luego tenemos dentro de este mismo del cristalino, tenemos el glaucoma por partículas de cristalino. En este, pues es como definición, tenemos que es un material del cristalino liberado por un traumatismo o una cirugía que pues nos va a obstruir el flujo acuoso en los canales. Los síntomas del paciente es dolor, visión borrosa, ojo rojo, lagrimeo, fotofobia, y va a haber antecedentes de cirugía de catarata o pues un traumatismo ocular reciente, precisamente por su definición, como lo mencionábamos. Los signos, vamos a tener trazos blanquecinos, blandos de material cortical del cristalino en la cámara anterior, que van a estar combinados con un incremento de la presión intraocular. Aquí en los casos postraumáticos, pues puede observarse una ruptura de la cápsula del cristalino. Diagnóstico diferencial, pues igual hay que diferenciarlo del glaucoma facolítico, como pues ya lo mencionamos, de la endoftalmitis y una faconafilaxia, que pues más adelante vamos a hablar de él. El diagnóstico igual va a ser una anamnesis, que pues el traumatismo, si hubo un traumatismo o una cirugía ocular reciente es lo que más nos importa. Una exploración con lámpara de hendidura, pues buscar el material cortical del cristalino en la cámara anterior y pues medir la presión intraocular. La gonioscopia del ángulo de la cámara anterior y pues hay que hacer una evaluación del nervio óptico. En pues el grado de excavación del nervio óptico pues nos ayuda a determinar cuánto tiempo se ha tolerado el incremento de la presión intraocular. Tratamiento en pues va a ser igual que el anterior, que pues nuestro objetivo es disminuir la presión intraocular y la inflamación, igual pues esto es exactamente lo mismo.
Y también dentro de estos tipos de glaucoma del cristalino, pues encontramos lo que es la facoanafilaxia, como ya lo mencionaba en los diagnósticos diferenciales, que pues en este nos define que es una uveitis crónica granulomatosa. Este va a ser en respuesta a material cristalino liberado por un traumatismo o una cirugía intraocular. Aquí pues se puede asociar con un glaucoma, aunque pues es muy infrecuente. Una vez que se va a liberar este material del cristalino, pues existe un periodo de latencia que durante el cual se desarrolla la sensibilización inmunológica. Aquí debe tenerse en cuenta en formas de uveitis, incluyendo la oftalmia simpática, y el tratamiento pues es con corticoides tópicos y fármacos, incluyendo pues fármacos más bien antiglaucoma. Y si no se controla adecuadamente la presión intraocular con fármaco, pues se debe eliminar quirúrgicamente el material del cristalino. También tenemos otro tipo que es el glaucoma facomórfico. En este, pues en sí es el cierre del ángulo de la cámara anterior por una catarata intumescente. Este va a ser un mecanismo que por bloqueo pupilar que también se puede desempeñar un papel, y el tratamiento pues inicial incluye fármacos tópicos del antiglaucoma, aunque también pueden ser necesarios inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía oral y agentes hiperosmóticos. Aquí una iridectomía con láser puede ser eficaz para romper el cierre angular, aunque pues a veces esta nos mencionaba que no tenía éxito, y la extracción de la catarata pues es siempre el tratamiento definitivo. También tenemos el glaucoma provocado por una luxación o subluxación del cristalino. Esta pues es una reacción inflamatoria por el propio material del cristalino, lo que va a ser un bloqueo pupilar o daño del ángulo de la cámara anterior. Aquí los mecanismos del glaucoma en los cristalinos luxados pues incluyen una reacción inflamatoria que va a provocar pues lo mismo, el bloqueo del cristalino. Aquí el mecanismo más frecuente es el bloqueo pupilar y puede producirse de forma secundaria a un desplazamiento anterior del cristalino o del humor vítreo contra la pupila. El tratamiento pues va a ser el alivio del bloqueo pupilar. Y normalmente suele estar contraindicada la iridectomía y es necesaria, pero para prevenir futuros ataques. Aquí los psicopléjicos son útiles y se suelen emplear medicaciones pues para disminuir la presión intraocular, como ya lo hemos visto en otros tipos de glaucoma. Y ahora tenemos el de iris en meseta. En este, pues generalmente los pacientes suelen referir que son asintomáticos, a no ser que pues se desarrolle un glaucoma agudo de ángulo cerrado. Aquí sus signos, los más importantes es que vamos a encontrar que en la gonoscopía un iris plano y una cámara anterior profunda central, un iris periférico ligeramente convexo con una posición anterior del iris. Aquí la hiperopía no es frecuente en el iris en meseta como lo es en el cierre del ángulo secundario al bloqueo pupilar. O ángulo estrecho, ¿sí? El ángulo, pacientes hipermétropes por lo general pueden tener el ángulo estrecho, no necesariamente ángulo cerrado, con que estrecho. Este tipo de iris o iris plateu, se pronuncia plateu, va a caracterizarse porque la cámara anterior central va a ser normal, va a ser amplia, como describe Hasibe, ¿sí? En la imagen, en la A, me parece que está estrecha, no se ve tan amplia, pues normalmente es más amplia, pero en la periferia pues está estrecha, o sea, el Van Herrick, ¿sí? Nos va a sugerir que la cámara está, más bien que el ángulo está estrecho. ¿Sí? Entonces, es por esto mismo, por la misma configuración de que, como les decía la vez pasada, que el iris, pues normalmente está así, cuando hay ángulo estrecho está como más convexo, ¿sí? Y el iris plató va a estar así, o sea, la parte central va a estar normal, más amplia, pero a nivel periférico va a estar más convexa. Adelante, Hasibe. Ok.
¿Le cambias Dani, por fin? Ok, el diagnóstico diferencial, pues hay que buscar, ver si no es un glaucoma agudo de ángulo cerrado asociado al bloqueo pupilar, o bien un síndrome de alteración direccional acuosa, que aquí pues va a ser un edema difuso en la cámara anterior y con frecuencia pues tras la extracción de una catarata o una cirugía de glaucoma. Sus tipos tenemos en configuración del iris en meseta, pues este va a ser debido a la configuración anatómica del ángulo. Se desarrolla un glaucoma de ángulo cerrado, tan solo con bloqueo pupilar de grado leve. Estos ataques pues pueden curarse. El síndrome también del iris en meseta. El iris periférico pues puede doblarse en sentido anterior hacia el ángulo de la cámara anterior y pues nos va a obstruir un flujo acuoso sin ningún elemento del bloqueo pupilar. Aquí este síndrome está presente cuando el ángulo se cierra y la presión intraocular aumenta después de la dilatación. ¿Le cambias, por favor? Igual en el estudio, bueno, aquí faltó el estudio, pues es por exploración con lámpara de hendidura, medir la presión intraocular, una agonoscopía de ambos ángulos en las cámaras anteriores, una valoración del nervio óptico no dilatado. Y como tratamiento, pues si existe cierre del ángulo, más bien si existe cierre angular agudo, en pues vamos a ver que el tratamiento médico va a ser una agonoscopía de compresión para ver pues para determinar si el bloqueo trabecular es reversible y puede parar un ataque agudo. En pues va a ser con betabloqueantes tópicos, corticoides tópicos, también nos pueden ser útiles, agonistas alfa-2 tópicos en monodosis, el descenso, y si el descenso de la presión intraocular es urgente, pues se pueden utilizar inhibidores de la anhidrasa carbónica. También el seguimiento pues se va a valorar después de una iridotomía con láser. Se va a valorar a la semana, al mes y a los 3 meses, y después de ahí, viendo las mejorías, se va a citar al paciente anualmente. Ok, Jacibe. Entonces, después del glaucoma neovascular, ¿qué sigue? Ahorita hasta ahí lo tengo, porque me faltó agregar el quirúrgico. Sí, está muy bien. Entonces, si quieres, hasta aquí le dejamos. Si se dan cuenta, pues son muchos tipos de glaucoma. Y las dos grandes clasificaciones es de ángulo abierto o de ángulo estrecho. Traten de separar cuáles son los glaucomas de ángulo abierto, que podrían ser pues los glaucomas secundarios a uveitis, si el ángulo está abierto, pero si el ángulo está estrecho, pues no nos ayuda, ¿no? Glaucomas secundarios a esteroides, también se puede haber ángulo estrecho o ángulo abierto. ¿Sí? Aquí la idea es que identificar o saber qué tipos de glaucomas hay y asociados a qué. ¿Sí? Porque eso, más que yo preguntarles sobre tratamientos específicos de cada glaucoma, sí tienen que saber qué situaciones nos pueden llevar a glaucoma. Que sepan que existe algo que se llama síndrome de dispersión pigmentaria, que lo característico en el síndrome de dispersión pigmentaria es ver un uso de Krukenberg, línea de San Paulesi en el alagonioscopía, el síndrome de pseudoexfoliación, que también se asocia al glaucoma. Entonces, no les voy a preguntar cosas muy específicas, pero sí situaciones que deben saber, ¿sí? Y del tratamiento, no les voy a preguntar tratamiento del glaucoma del glaucoma neovascular tal vez sí, pero de los otros no soy tan específica. Lo que sí les voy a preguntar, por ejemplo, es en medicamentos. Todos estos medicamentos se utilizan para glaucoma, excepto, o sea, ustedes ya saben, o ya incluso Jacibe
nos ha hecho favor de repetir el tratamiento médico hipotensor ocular casi en todas los tipos de glaucoma. Que sepan que hay 4 grandes grupos de medicamentos, que son los análogos de prostaglandinas. ¿En qué pacientes con glaucoma o qué patologías oculares están contraindicados los análogos de prostaglandinas? El otro grande grupo es beta bloqueadores, alfa 2 agonistas y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, tanto tópicos como vía sistémica. ¿En qué pacientes se tiene que hacer un tratamiento inmediato? ¿Sí? Todas estas cosas que ustedes deben saber como médicos generales es lo que les voy a preguntar. Entonces, para que se enfoquen más en esto, voy a tratar de hacerles un banco de preguntas antes del segundo parcial. Espero que sean más de 30 porque van a ser otra vez 20 preguntas. Les voy a dejar más tiempo para contestarlo, pero para que se enfoquen en estos temas nada más. ¿Sale? Entonces vamos a dejarlo aquí, la clase hasta el día de hoy. Mañana continuamos, o terminamos mañana con el tema de glaucoma, creo. Y les voy a pedir que ahorita en el chat, en los mensajes de la llamada, anoten sus nombres antes de que se vayan, por favor, para ponerles asistencia. Y pues ya nada más dejan aquí su nombre y se pueden ir saliendo. ¿Sale? Nos vemos hasta mañana, que tengan buen día. Doctora. Y descansen y estudien. Sí. Mi compañera Alexia estaba en la primera hora, y se le fue el internet. Bueno, es que ella vive, Ajá. Y se le fue entonces hazme favor, Alondra.